que tenemos diferentes tipos de árboles. Y el que vamos a ver ahora es un árbol binario de búsqueda. ¿Qué tenemos? Al igual que las otras estructuras, hay métodos ya que vienen, son básicos para la estructura y en particular la de un árbol binario. Vamos a tener el clásico método para crear nuestro árbol, que nos va a crear un árbol vacío. Podremos tener métodos de construir en donde podemos recibir un elemento de raíz y dos ramas y decir, ¿sabes qué? Esta nueva estructura me la creas como un árbol, ¿sí? En donde uno va a ser su hijo izquierdo y otro su hijo derecho. Poder tener el método clásico para verificar si nuestra estructura está vacía, que nos comprobará en este caso si nuestro árbol está vacío o no, ¿sí? Verificando que nuestra raíz, recordemos que la raíz es el elemento que define el inicio de nuestro árbol. Si la raíz es igual a nulo, quiere decir que entonces nuestro árbol está vacío. Si es diferente de nulo, entonces tendrá datos. Podemos tener un método que nos devuelva el nodo raíz. Uno para verificar que nos pueda devolver el subárbol izquierdo o el subárbol derecho de un nodo, ¿sí? Esto es en caso de que yo tenga necesidad de analizar qué sucede con mi subárbol izquierdo o qué sucede con mi subárbol derecho. Yo puedo analizarlo, puedo también extraerlo. Voy a poder eliminar todo mi árbol. Voy a poder tener un método de pertenencia, un método de búsqueda en donde yo pueda ver si un dato se encuentra dentro del árbol, ¿sí? Ya sea que me regrese el nodo donde se encuentra la información o si se encuentra la información o no, tal como lo hicimos nosotros en la estructuralista, ¿la recuerdan? Eso también está permitido. Y también vamos a poder tener algunos otros métodos o otras funciones que podemos tener en el caso del árbol para poder determinar la altura, determinar el número de elementos, hacer una copia de un árbol, es decir, tener un árbol y decir, ¿sabes qué? Cópiame este árbol, hacer un clon del árbol, ¿sí? Visualizar un árbol binario en donde la visualización sea en el formato del árbol, ¿sí? Algo similar a lo que les mostraba que podíamos hacer de nuestro sistema de estructura de archivos, que yo podía ver un árbol y que me lo pudiese imprimir en formato de árbol, ¿sí? Algo como esto. Y no necesariamente nada más imprimir el contenido del árbol en prefijo, postfijo y entrefijo, tal como lo estuvimos viendo en la clase pasada, ¿sí? Hacer que nos imprima el árbol. Determinar si dos árboles binarios son idénticos, es decir, tengo dos árboles y poder decir, ¿sabes qué? Necesito saber que este árbol sea igual a este. Eso también es importante, ¿por qué? Porque puedo tener cierta estructura, pero a lo mejor en algún nodo no corresponde al nodo, a la otra estructura, y entonces ya no serían idénticos, ¿ok? Poder eliminar un árbol, que ya vimos cómo, y y en el caso particular, que lo veremos más adelante en las clases, poder evaluar un árbol cuando tenga árboles binarios de expresiones, ¿sí? O árboles de expresiones. Es decir, yo tengo una expresión matemática y yo pueda evaluarla numéricamente, ¿sí? Esta expresión, obviamente, en formato de árbol. ¿Comentarios? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No. ¿No? Ok. ¿Qué sucede ahora cómo lo implementamos? Nuestro nodo. Empezamos con el clásico nodo. ¿Qué sucede ahora con el nodo? El nodo igual va a tener 3 segmentos. Bueno, en este caso va a tener 3 segmentos, en donde voy a tener un segmento de datos. Y recordemos que el dato puede ser cualquier elemento. Un entero, char booleano, objeto, otra estructura, un gráfico, lo que yo quiera para manejar mi información. Y voy a tener 2 punteros
dos atributos que van a ser punteros a otro nodo, en donde le voy a conocer, en este caso, como hijo izquierdo y también hijo derecho. ¿Sí? Básicamente, esta sería mi estructura del nodo que vamos a utilizar para definir nuestros árboles. ¿Por qué solamente dos? Porque, bueno, recordemos que es un árbol binario y como tal va a poder tener 0 si el hijo izquierdo es nulo y derecho nulo. Un solo valor si alguno de los dos es diferente de nulo, o si los dos son diferentes de nulo, entonces tienes dos subárboles. ¿Ok? ¿Qué más puedo hacer? De tal manera que tengo aquí, básicamente, mi árbol va a tener más o menos esta estructura o esta forma, en donde mi nodo raíz es el que me define el inicio de mi árbol. Y a partir de ahí yo puedo tener un subárbol izquierdo y un subárbol derecho. Y yo puedo identificar si los nodos son hojas. ¿Cómo voy a saber si es una hoja? Pues simple y sencillamente es una hoja cuando vale nulo tanto el izquierdo como el derecho. Como pueden ver, aquí tenemos una hoja, aquí tenemos, y acá también tenemos dos hojas. Y este viene siendo un subárbol que también tiene todas las propiedades de mi árbol. ¿Qué más voy a poder tener? Dígame. Entonces, los cuadros que están ahí serían como los nodos, ¿no? El nodo izquierdo y se van hacia la izquierda, el nodo derecho El hacia la puntero. derecha. Recuerda que en las otras estructuras tenemos nuestro dato y siguiente, o dato anterior y Ajá. siguiente. Bueno, aquí en lugar de la representación de siguiente, aquí vamos a tener anterior, izquierdo y derecho. ¿Sí? Ah, sí, donde irá la El dirección puntero del... en la dirección del otro nodo, del siguiente nodo. Es correcto. Ahí también aplicaría cuando estás dramaticando básicamente el resultado de cómo quieres hacer el programa, básicamente dónde se va a extender el dicho sistema de evaluar durante un árbol, si es el lado izquierdo o el derecho, ¿no? También se Sí. podría ver. Sí, básicamente en este caso es cómo se encuentra mi subárbol izquierdo o mi subárbol derecho. Y ahí se va Más adelante complementando con vamos a ver la su... parte de la evaluación. Ahorita estamos en árboles binarios de búsqueda, en donde el Ok. árbol binario de búsqueda lo que metemos es información y esa información nos permitirá poder organizarla, ordenarla como si tuviéramos un Consultarla. segmento de directorios. Exactamente. ¿Sí? Ok. Las evaluaciones, esto lo vamos a ver cuando veamos este tipo de árboles. ¿Sí? Cuando tengamos árboles binarios de expresiones, es que vamos a poder saber si esa expresión tiene un valor numérico o no. Por ahorita vamos a hablar de árboles binarios de búsqueda, en donde lo que metemos es información y esta información está organizada dentro del árbol. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? No por el momento. ¿No? Ok, continuamos entonces. ¿Cómo vamos a crear nuestro árbol? Lo mismo, vamos a tener en este caso nuestro nodo raíz y para crear un árbol nuevo, un árbol vacío, pues simple y sencillamente raíz lo inicializamos con un valor nulo y tendríamos un árbol nuevo listo para usar. Verificar si nuestro árbol está vacío, pues va a ser nuestro clásico método booleano, en donde verifiquemos cuál es la situación de raíz. Si raíz es igual a nulo, pues entonces nuestro árbol estaría vacío. Si es diferente de nulo, pues tendríamos que regresar a un falso porque nuestro árbol no está vacío y contiene información. Los métodos de impresión de un árbol. Recordemos que la clase pasada vimos que teníamos 3 maneras de imprimir, de recorrer un árbol para poder imprimirlo, o el contenido, mejor dicho, del árbol, ¿sí? Una de esos métodos, por ejemplo, es el prefijo. Y recuerdan que era un pequeño arbolito en donde nos daba un segmento, una secuencia de cómo lo teníamos que recorrer. Y los subárboles lo tengo que recorrer con el mismo prefijo. Por ejemplo, en este caso, mi método prefijo
va a ser un método que tiene que regresar un string y le llamo prefijo o preorden, como quieran llamarlo, en donde voy a recibir un subárbol y una cadena, ¿sí? Este subárbol y esta cadena, ¿qué tengo que hacer con ellos? Ok, voy a crear una cadena local con un valor nulo, es decir, una cadena vacía, y pregunto cómo se encuentra este subárbol. Si el subárbol es diferente de nulo, entonces a mi cadena le voy a concatenar la cadena que estoy recibiendo con el dato de mi subárbol que estoy recibiendo. Recordemos que en prefijo analizamos el subárbol izquierdo con el mismo prefijo y luego analizamos el subárbol derecho. ¿Y cómo sería la parte de analizar el subárbol izquierdo? Pues sería igual a nuestra cadena, vamos a concatenar la cadena que estamos recibiendo y una llamada recursiva a nuestro prefijo, pero ahora el subárbol que tengo que analizar es el subárbol izquierdo, ¿sí? El hijo izquierdo de este subárbol con la cadena que estoy recibiendo y posteriormente concatenarle a esa misma cadena el prefijo de mi subárbol derecho. Y una vez que tengo esto, después de todo este recorrido, pues ya tengo mi expresión en prefijo del contenido del árbol. En el entrefijo, ¿qué hacíamos? Analizábamos el subárbol izquierdo, ¿sí? En entrefijo, imprimimos el contenido del nodo y luego analizamos el subárbol derecho también en entrefijo. Como pueden ver, lo único que está cambiando es cómo lo estoy manejando. Y en postfijo, ¿qué hacíamos? Recorríamos nuestro árbol, recorríamos en postfijo nuestro árbol izquierdo, recorremos en postfijo nuestro árbol derecho y por último imprimimos el nodo que estamos recibiendo. Estas tres representaciones las voy a poder tener para imprimir mi árbol. ¿Ok? ¿Cómo pudiese hacer esta parte? Mi método toString que reciba un parámetro en donde este parámetro numérico pueda ser, una manera es, en caso de que sea 0, pues lo tengo que mandar en prefijo. En caso de que valga 1, estoy recibiendo en entrefijo. Y en caso que valga 2, lo estaría tener que imprimirlo en postfijo. En donde prefijo y postfijo y prefijo, entrefijo y postfijo, pues viene siendo los algoritmos recursivos que les acabo de mostrar. ¿Ok? ¿Y qué más tenemos? Entonces Dígame. el subárbol es como una El porción subárbol, del... no, mira. Aquí tengo mi raíz. Este es mi árbol. ¿Sí? Sí. ¿Recuerdas que yo les decía, vamos a analizar en este caso mi subárbol izquierdo? Ignorábamos la raíz y me iba todo el subárbol izquierdo, lo separaba. Entonces, al mandar el hijo de raíz, el hijo izquierdo, este es mi nueva raíz, este segmentito que tengo yo acá. Este viene siendo el subárbol. ¿Sí? Todo esto vendría siendo un subárbol. Esto que ves de este lado, vendría siendo el subárbol derecho de mi raíz. A su vez, este árbol tiene también un subárbol izquierdo y un subárbol derecho. Este nodo que ves aquí tiene un subárbol izquierdo que vale nulo, es un árbol vacío, y un subárbol derecho también que vale nulo, que viene siendo un nuevo subárbol vacío. ¿Sí? En pocas palabras, los subcomplementos del mismo árbol, en pocas palabras, del lado izquierdo y del lado derecho. Sí. Que le van integrando. Mi hijo izquierdo y mi hijo derecho, el hijo de izquierdo va a formar un nuevo árbol.
Y el hijo derecho también va a formar un nuevo árbol. ¿Sí? ¿Cómo les explico? A ver, vamos a ver ahorita. Tengo... A ver, acá teníamos... de la... A ver, para que quede claro, ahorita vamos a tratar de Eso verlo. me aplicaría también con la materia de simulación de redes, con usar el Packet Tracer, cuando queremos implementarlo con otras redes, que vayan a otro nodo. Sí. O sea, para lo más distinguido que quiera que se conecte dicho suite a 4 computadoras y el siguiente suite se va a conectar a 2 servidores. Ajá, y el switch viene siendo otro, genera otras nuevas direcciones y cosas de ese tipo y cosas así. Ajá. Mira, Okay. por ejemplo, tengo este. Déjame duplicarlo para que veas que... ¿Ok? Está muy raro ese diagrama. ¿Cuál? Ah, ese. Ya lo vi. Es el que hicimos la clase pasada. Ujú. Y estos vienen siendo los algoritmos de cómo se imprimen. 3 líneas, ¿ya viste? En prefijo Sí. es imprimes, analizas el subárbol izquierdo, luego el derecho y así sucesivamente. Ok, tengo este. ¿Qué sucede con este árbol? ¿Mi raíz cuál es? Dijimos que es el 7. ¿Ok? ¿Qué sucede si yo analizo exclusivamente el subárbol izquierdo? Observa esto. Voy a analizar solamente este segmento. ¿Lo ves? Sí, se ve, profesor. Sí. Ok, ¿qué sucede? ¿Estás de acuerdo? Mi raíz es acá y este lo manejo como un subárbol. Pregunta, ¿lo que ven ahí es un nuevo árbol? Sí. Sí. Y yo quiero analizar todavía de este mismo, otra vez, su subárbol izquierdo. Perdón. Quiero analizar el subárbol izquierdo. ¿Eso es otro nuevo árbol? Sí. Sí. Y quiero analizar todavía su subárbol izquierdo. ¿Eso es un árbol? Sí. Sí, El un último. nodo es un árbol. En Sí. pocas palabras, se va desplegando, más bien está quitando otro subconjunto y pasándose a otro y otro. Así Y creando es una como... como ramas de árbol, en pocas palabras, raíces. Sí, y esas ramas vienen siendo mis nuevos subárboles. ¿Sí? Mi subárbol izquierdo, ¿sí? Mi nuevo subárbol izquierdo. Y también ese mismo análisis lo puedo hacer para un subárbol derecho. Es decir, mi subárbol derecho, ¿qué sería? De raíz sería todo esto. ¿Eh? Esto vendría siendo... Esto que tengo acá, si te das cuenta, es un nuevo árbol. Sí. ¿Sí? Pero a su vez, este árbol, ¿qué características tiene? Es el subárbol de mi raíz, ¿lo ves? Del conjunto 7, en pocas palabras. Sí. A eso se refiere con los subárboles. Es decir, cada nodo o cada subárbol tiene la misma propiedad de un árbol. ¿Esto lo puedo manejar como un árbol independiente? Sí. A su vez, vamos a analizar otra vez el subárbol derecho. Esto que tengo aquí es otro árbol. Sí. Tiene las mismas propiedades de un árbol. ¿Lo ven? Ujú. A eso se refiere con el subárbol. ¿Ya? ¿Queda claro para todos? Sí, profesor. Bueno, para ti. ¿Y los demás? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Ok, continuamos entonces. Por favor. Entonces, esa manera es como se analizan los subárboles para recorrer el prefijo, el entrefijo y el posfijo. ¿Ok? Bueno, ya tengo cómo lo imprimo. Ahora la pregunta es, ¿cómo creo un árbol binario? Pues para crear un árbol binario tengo dos maneras de hacerlo. Una manera recursiva
y una manera iterativa. ¿Ok? Vamos a ver primero cómo sería la parte recursiva. La parte recursiva tendría que tener algo como esto. Recordemos que en mi método insertar, obviamente tengo que recibir mi dato y a raíz le voy a decir, insértame el nodo de este subárbol, en este caso es mi raíz, este dato. ¿Y qué voy a hacer en insertar nodo? Insertar nodo me va a regresar un nodo, voy a recibir un subárbol y un dato, y lo que tengo que hacer es esto, crear un nuevo nodo. Si el subárbol es igual a nulo, entonces este subárbol va a tomar el valor del nuevo nodo que acabo de crear. Si no, tengo que preguntar cómo es el dato en relación a la información que tengo del, en ese subárbol. Si es menor, lo voy a insertar en el subárbol izquierdo, voy a insertar como hijo izquierdo este dato. Si es mayor, lo voy a insertar del lado derecho. ¿Sí? Así de simple. Y regresa de manera, se va llamando de manera recursiva y esto me genera un árbol. ¿Cómo lo hago de manera iterativa? Es más fácil entender el iterativo. Ahorita lo van a ver. Igual tengo mi método insertar, ¿sí? Que tiene que recibir un dato. Creo mi nuevo nodo. Y pregunto si mi árbol está vacío, entonces esa raíz es el nuevo nodo. Si no está vacío, tengo que verificar que el árbol no se encuentre, el dato no se encuentre en el árbol. Una característica que tienen los árboles binarios de búsqueda es que los datos no se repiten. ¿Ok? Entonces, si el dato no se encuentra en el árbol, ¿qué tengo que hacer? Voy a buscar al padre del dato que tengo que recibir. ¿Qué viene siendo esta búsqueda del padre? Algo similar a lo que estuvimos trabajando en listas de saber quién era el nodo anterior. ¿Sí? Sabiendo yo quién es el padre, ya podré identificar si es menor, va a ser un hijo izquierdo, ¿sí? Si es mayor, va a ser un hijo derecho. ¿Y cómo hago esa búsqueda del padre? Pues recibo mi dato, la primera vez lo declaro nulo, el anterior, y mi actual lo inicializo en raíz. Y mientras mi actual sea diferente de nulo, voy a actualizar mi anterior con actual y mi siguiente paso lo tengo que dar de la siguiente manera. Si el dato que quiero insertar es menor que el dato que tengo en actual, me muevo a la izquierda. Si es mayor, me muevo a la derecha. ¿Sí? Vamos a ver cómo se crea un árbol iterativamente. ¿Ok? ¿Ya me ven? Sí. Ok. ¿Cómo voy a crear un árbol de manera iterativa? Esto lo tengo que hacer de la siguiente manera. Recordemos que nuestra raíz vale nulo, ¿no? Nulo. Nulo. Ok. Yo quiero insertar, por ejemplo, una H. ¿Qué tengo que hacer? Creo un nuevo nodo, inserto mi información y en iterativo pregunto, ok, H no se encuentra en el árbol, pues no, porque está vacío. Okay. ¿Qué más? Mi árbol está vacío. Como mi árbol está vacío, entonces nuevo nodo toma el valor de raíz. Y ya tengo mi primer dato dentro del árbol. ¿Qué tengo que hacer ahora si yo quiero insertar, por ejemplo, una B? Creo mi nuevo nodo. Sí, este es mi nuevo nodo. Y pregunto nuevamente, mi árbol está vacío. Bueno, observemos, B no se encuentra conectado al árbol. Entonces, pregunto, ¿mi árbol está vacío? No, porque tengo H. Aquí es donde tengo que buscar al padre. ¿Cómo voy a buscar al padre? Tengo que definir dos elementos
uno que llamo actual y uno que llamo anterior. La primera vez anterior vale nulo y actual vale el valor de raíz. Y lo que voy a tener que hacer es, voy a entrar en un ciclo mientras actual sea diferente de nulo, tengo que recorrer mi árbol. ¿Cómo lo recorro? Ok. Pregunto, ¿cómo es el dato que quiero insertar en relación al dato que tengo en actual? ¿Menor o mayor? ¿Cómo es Menor. B en relación a Menor. H? Es menor. Como es menor, tengo que moverme al hijo izquierdo. Una característica que vamos a tener en los árboles es que los hijos izquierdos van a ser menores que el nodo y los hijos derechos van a ser mayores. ¿Ok? Pero antes de moverme al hijo izquierdo, actualizo mi anterior y actual toma el valor del hijo izquierdo, que en este momento vale nulo. Y mi ciclo termina. ¿Por qué? Porque mientras actual sea diferente de nulo, ya es igual. Y observa que anterior ya me dice que este va a ser el nodo padre de mi nuevo nodo. Como es menor, este tiene que ser un hijo izquierdo. ¿Ok? Quiero insertar otro dato. ¿Qué les parece si insertamos una C? ¿Ok? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cierto? Creo mi nuevo nodo. Este me dice, C no se encuentra dentro de mi árbol. Ya verifique que no está. Entonces, ¿qué hago? Mi árbol no está vacío. Y entonces, la primera vez para buscar el padre, actual vale raíz y anterior vale nulo. E inserto. Empiezo a preguntar. ¿Cómo es la información del dato que quiero insertar en relación a el dato que tengo en actual? Menor. Es mayor. Menor. Como es menor, tengo que moverme al hijo izquierdo. Actualizo mi anterior y mi actual me muevo al hijo izquierdo. ¿Cómo es la información que tengo en relación al nodo que tengo en actual? Mayor. Mayor. Entonces, mi anterior vale actual y mi actual vale el hijo derecho. Por ser mayor me tengo que mover a la derecha. Y en este momento la derecha vale nulo. Y observa, anterior me sigue apuntando al nodo que va a ser el padre de B, de C. Como es mayor, lo tengo que insertar como hijo derecho. Quiero insertar, ¿qué les gusta? Una J. ¿Ok? Creo un nuevo nodo y hago lo mismo. Mi raíz no está, mi árbol no está vacío. Entonces, la primera vez actual vale raíz y anterior vale nulo. ¿Cómo es la J en relación a la información que tengo en actual? Mayor, ¿no? Mayor. Entonces, anterior toma el valor de actual y actual se posiciona en la siguiente, en el hijo derecho, que en este momento vale nulo, y termina mi ciclo y ya tengo la posición del padre del nodo que quiero insertar. Y como es mayor, va a ser un hijo derecho. ¿Sí? Y esto lo voy a tener que hacer tantas veces como yo quiera. Y observen. La clase pasada yo les comentaba, tenemos nuestro árbol, tenemos este árbol, y en este momento no sé cómo se creó, pero observa, empezamos en raíz. ¿Cómo son todos los hijos izquierdos de mi raíz en relación a la raíz? Son números menores, Ajá, ¿y los derechos? mayores. Mayor igual a 7. Y si vemos un subárbol,
¿Cómo son los hijos izquierdos de este subárbol? Ahí son mayores. No, los izquierdos del subárbol de 11. Menores. Menores. ¿Y los derechos? Mayores. Y si vemos otro subárbol cualquiera, Son ¿cumple menores. con la característica? Sí, para el lado izquierdo, que son menores. El lado izquierdo menor y el lado derecho mayor. ¿Ya vieron cómo se forma un árbol? Sí. Sí. Entonces por eso no pueden repetir datos, me imagino, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, ¿por qué no se pueden repetir datos? Esto es una característica del árbol binario de búsqueda. No significa que no se puedan repetir datos. Sí se pudiesen repetir, pero un ejemplo clásico del uso que podemos tener en un árbol binario de búsqueda es, por ejemplo, en una base de datos. ¿Qué sucede en una base de datos cuando tienes llaves únicas? No sé. No sabe, ok, no se pueden repetir. Es de la llave, Por de la ejemplo, llave primaria, ¿no? tu llave primaria. Sí. ¿Qué Es la sucede? llave No se primaria, puede básicamente repetir. ¿Qué sucede en sí, este caso pero- con tu matrícula? O sea, vamos a ver otro ejemplo más sencillo. Tú como alumno, ¿cuál es tu principal identificación como alumno? La matrícula. Tu matrícula. ¿Tu matrícula se puede repetir? No. No, ¿verdad? Por eso mismo, esa es una manera de utilizar este tipo de información. Tu matrícula viene siendo tu llave primaria. Pero en la matrícula nada más nos dan al principio 3 números que son diferentes de los otros. Empieza por una H y después unos números secundarios. Es un consecutivo. Por eso, ¿pero tu matrícula se repite? No. ¿Quieres saber qué significa esos números? ¿Sabes lo que significan los números de tu matrícula? Sí. Los primeros son la fecha de ingreso, que fue, el mío empieza en 192, o sea, el año 19. Ajá. Y lo demás básicamente es su conjunto de El año, los primeros 2 dígitos es el año que entraron. El siguiente dígito es el ciclo, si entraron en 1 o en 2, si entraron en febrero o en julio. La H significa la división académica. ¿Sí? La división académica. El 17 significa el programa de estudio en donde se encuentran inscritos. Y los 3 últimos dígitos significa el lugar que tomaron en su examen de admisión. Del resultado de su examen. En pocas palabras, nuestro número de registro, en pocas palabras, el número que nos dieron como ID de identificación. No. Es tu resultado del examen. Entonces, O sea, tú que es entraste en 75. Sí, imagínate en este caso, por ejemplo, Eduardo, si nada más hubiéramos tenido 150 ingresos o 150 lugares, Eduardo, ¿qué crees que hubiéramos pasado? ¿Qué crees que hubiera pasado con tu hijo? Con mi hijo. Contigo. Pues si no entraba en los 150 que se podía registrar, pues quedó fuera. ¿Por qué? Porque tú eres el 171. Tu resultado fue 171. Sí. 171 es mi número. Al final. ¿Sí? ¿Ya entendieron cómo va eso? ¿Cómo va eso? Sí. Ya me di cuenta. Por eso mismo, al que conozcan con matrícula 17001 fue el mejor resultado del examen. Ok, dejo de grabar. Y